Les saludo con la paz de Cristo. Es un placer llegar a ustedes y compartir la reflexión de este día domingo. Esta palabra que el Señor trae a nuestras vidas, esperando que sea de grande bendición para tu vida. El título de esta lección le he llamado Tres que pusieron excusa. Y la base bíblica está en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62. La palabra de Dios dice: y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amigos que me escuchan esta mañana, yo te hago una pregunta. Si en algún momento tú te has encontrado en la disyuntiva, en todos estos días que has reflexionado sobre lo que Dios te ha hablado, si te has encontrado en esa disyuntiva aún si de seguir o no al Señor, si has dicho creer, tienes tiempo en el conocimiento y dices amarle, pero aún así sigues aún pensando en esta decisión. Si has prometido servirle, si has prometido seguirle, amarle, decir amarle, pero aún titubeas, aún hoy en este tiempo titubeas en entregar tu vida al Señor o ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Hoy aún lo piensas, aún titubeas, aún vienen pensamientos que te estorban para poder decidir entregar tu vida al Señor. De eso quiero hablarte, porque no es al único que le pasa. Hay más personas que todos los días pasan por su mente este tipo de estorbos y de cuestiones, y te quiero hablar de tres personas que en esta lectura aparecen aquí, tres supuestos como ejemplos de impedimentos o excusas que encontramos a diario para poder seguir al Señor. Les vamos a llamar a estas tres personas de la siguiente manera. Al primero le vamos a llamar el adelantado, al segundo le vamos a llamar el tardero, y al tercero le vamos a llamar el comodino. Gloria a Dios. Estos tres hombres buscaron pretextos, según leemos, para no echarse un compromiso serio con la obra de Dios. Le salieron al camino en ese andar que Jesús iba ya con sus discípulos buscando subir a Jerusalén, pues cerca de la región de Samaria. En ese camino, de ese regreso, después de hacer tantos milagros, pues le salen al camino y se encuentran estas personas con Jesús, pero a la hora de la realidad, ellos muestran sagazmente la forma de desviarse, de zafarse o de dar vuelta atrás. Quizás porque a estas personas todavía les gustaba la vida del mundo, quizás porque para ellos no era aún su prioridad o su mayor necesidad seguir al Señor Jesucristo. Pero empezaremos por hablar del adelantado. Es el primer supuesto. En el versículo 57 y 58 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Mira, ni siquiera lo estaban invitando, ni siquiera Jesús le había hecho un llamado, mas esta persona decide adelantadamente, libremente y por iniciativa propia decir: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Inmediatamente Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas dice el Señor que él no tenía pues ni dónde recostar su cabeza, cosa que puso a pensar dos veces en lo que había dicho en ese momento. Y bueno,
En consecuencia, pues esta persona no termina siendo un discípulo del Señor. La Escritura nos habla sobre muchas historias de personas que intentaron, personas que asistían, personas que seguían, personas que testificaban de los milagros del Señor, pero a la hora de la verdad e incluso en la misma crucifixión del Señor, muchos de ellos eran los que levantaban la mano y aplaudían para que fuese crucificado. Cosa triste y lamentable, pues acababan de ver esta persona, acababa de ser testigo, claro, como acababa el Señor de alimentar, hacer un milagro de multiplicación, acababa de alimentar a 5,000 personas. Y bueno, con ver milagros así, con ser testigos de la manifestación de Dios de esa manera, cualquiera hubiésemos decidido decir, yo te sigo. ¿Por qué? Porque lo he visto. Y esta es una de las cosas que estorban muchas veces. Se ofreció muy entusiastamente, cierto, pero así pasa muchos, por una emoción, por una cosa que vemos que nos agrada y nos cautiva y nos ganchamos, pero en esto nuestro corazón tiene que estar determinado, porque es una decisión de amor apasionado hacia el Señor, no es una decisión sobre emociones. Tan apresurado fue que después, al meditar sobre el costo que era seguir al Señor, después de que no había promesa alguna para él en lo material, pues eso le hizo dudar y ponerse a pensar nuevamente en esto. La advertencia que hizo el Señor era eso, que no tenía ni dónde recostar la cabeza, y lo puso a pensar verdaderamente. Para algunos es fácil creer que el seguir al Señor automáticamente va a aparecer de la noche a la mañana la solución a los problemas y a las necesidades. Todos quisiésemos que así pasara. En el área ministerial, igual manera, quisiésemos que con el primer día de llegar a la iglesia, de ser bautizados, el Señor nos usara poderosamente para nosotros poder levantar un ministerio de fama, un ministerio de plataforma, un ministerio vistoso, disfrutar de privilegios. Algunos confunden esto en cuanto a los dones y los ministerios que el Señor da. Por lo tanto, seguir a Cristo debe de ser de manera incondicional, sin condiciones, aunque no veamos respuesta alguna. Gloria a Dios. Se ve que tenía esta persona una buena intención de seguir a Jesús, es cierto, pero no bastaba solamente la intención, sino era necesaria la acción determinante. Hoy en día a muchos todavía les estorban los asuntos de las cosas materiales para poder entregar su vida a Jesucristo. De la segunda persona, que era el tardero, que así le llamamos esta mañana, en el versículo 59 y 60 dice, y dijo a otro, sígueme. Mira, aquí Jesús le dice, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Miren cómo la prioridad para Jesús estaba tan clara y tan marcada aquí. Qué privilegio primeramente que Jesús haya sido el que directa y personalmente le haya hablado. Qué gran privilegio que Dios te hable, que Dios ponga la mirada en ti y te llame al ministerio, te llame a servirle, te llame para salvación y vida eterna. Qué gran privilegio. Yo sé que a muchos hoy el Señor los está aún llamando. No hay cosa más preciosa que esto. Pero este hombre presenta una excusa, eligiendo primero a su círculo familiar o quizás su círculo de relaciones personales. A muchos nos pasa. El tardero dijo, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Este hombre era muy ético, tuvo el tacto como zafarse, porque suelen argumentar y decir muchos hoy con mucha diplomacia, tengo planes personales, tengo muchas ocupaciones, tengo necesidad de desarrollo profesional, crecimiento de negocios. Y bueno, esta persona le estaba diciendo algo parecido al Señor. Según su respuesta, no fue un rechazo absoluto hacia el Señor, pues no estaba desinteresado en él, pero quizás quería decir, tengo otras cosas, otras prioridades primero. Realmente creo que su padre no estaba muerto, no era la idea de ir a sepultarlo. Lo que él quería decir es que de alguna forma él quería esperar a heredar, a hacerse de bienes
y poder ser sucesor de su padre conforme a la costumbre, para entonces así con una tranquilidad, una seguridad y en su tiempo y en su modo, él querer seguir al Señor. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús quiso dejarle en claro en esta frase que la vida eterna era lo más urgente y lo más importante, que es más importante presentar el reino de Dios que esperar a que mueran sin Cristo. El cómodo, en el versículo 61 y 62, este comodino, dice la escritura: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor. También se ofreció, pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tiene algo en común esto con los dos anteriores, con el adelantado y el tardero. Con el primero, porque del mismo modo se ofreció por voluntad propia, y con el segundo porque de igual manera dio prioridad a otros asuntos antes que al Señor. Este hombre dejó que los lazos familiares ocuparan el lugar que le corresponde a Cristo, pero en realidad el problema era un reflejo egocéntrico, porque él quiso ponerle las condiciones y el tiempo para poder seguirle. Una persona que no tiene una firme convicción sobre su decisión es alguien que se le puede llamar comodino, porque solo espera la oportunidad según le convenga. Se hace para donde más le conviene según la circunstancia, y eso para el Señor, bueno, no es aceptable. Todo lo que quería esta persona era la idea de que fuese fácil, sin costo alguno, sin sacrificio, a la puerta de su casa, quizás en la manera en que más le agradara y cuando él pudiera o tuviera el tiempo. Lo que se le olvidó es que todo requiere un verdadero esfuerzo y sacrificio. La vida eterna es un regalo el cual Dios nos ha dado, mismo que pagó un alto precio para que tú y yo pudiéramos ser salvos y disfrutar de esa vida eterna. Por ello, en esta última versículo, en esta última parte, en el versículo 62, Jesús le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús subió a los cielos, mira, confiado en que dejaba a sus discípulos una gran comisión que cumplir, y estaba seguro que la iban a cumplir. ¿Por qué? Porque la primera actitud que miró en ellos cuando les hizo el llamado es que dejaron todo inmediatamente para seguirlo, no titubearon. Ejemplo de ellos fue Mateo, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, por citar algunos. En conclusión, esta mañana yo quiero decirte que si eres alguno de estos tres que aún han puesto excusa para seguir al Señor, es un buen momento para que tomes mejores decisiones y dar un giro a tu vida espiritual. Hoy, en estos tiempos de necesidad, como discípulo del Señor, hay una gran oportunidad para hacer algo más por los demás, para buscar del Señor, buscar su presencia, tener una comunión con Él y vivir una vida distinta a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo. Puedes aún hoy testificar de Cristo para que conozcan el camino al cielo antes de que sea demasiado tarde. Una persona comentaba que por su profesión, su carrera, no tenía el tiempo ni el espacio para poder entregar su vida a Cristo. Y aún así, en un área médica, es un área donde las personas pueden desenvolverse porque tienen el último contacto con personas que van a su destino final. Así es de que si eres un profesionista, hoy si eres un doctor, si eres alguien que está puesto en medio de la brecha en los vínculos de las familias, en los vínculos de justicia o en los vínculos de salud, quiero decirte que eres alguien que Dios puede usar poderosamente y que hoy está también llamando a tu vida. No tiene que ver esto con la comodidad. El seguir al Señor no tiene nada que ver con la comodidad. Ser un discípulo de Jesucristo, para cada uno de nosotros, serlo traerá verdaderas recompensas en esta vida y en la venidera. Esa es la promesa. Mi oración esta mañana es porque si ya saliste al camino, y te invito para que no te retractes. Si un día te acercaste al Señor, oíste de Él, experimentaste un milagro de parte de Él, no retrocedas, no renuncies, no lo evadas. Y si aún no, pues no dudes en seguirle. La mejor y la más grande promesa de bendición se encuentra en las manos de nuestro Señor.
Pon tu mano en el arado y no mires atrás. Así es de que las excusas tienen que terminar. El Señor está esperando y esa es mi oración. Mi deseo es que Dios te bendiga grandemente. Quiero recordarles a todos ustedes que el asunto que estamos viviendo a nivel global y hoy aquí también en nuestras ciudades, quiero recordarles que debemos seguir dentro de los parámetros de responsabilidad social para seguir cumpliendo con los protocolos de salud que nos mandan el área gubernamental, y bueno, es por beneficio propio. Así es de que quiero recordarte que sigamos cuidando la sana distancia, nos esforcemos mucho por cuidar la sana distancia, hacer uso de lavado continuo de manos y gel antibacterial, así como el uso de tapabocas. Te dejo esa recomendación y bueno, esta mañana vamos a despedirnos, claro, haciendo uso del desinfectante, haciendo uso de estos geles, de lo que tengas a la mano, pero bueno, seguir cuidando con vigilantes de estos protocolos. Y quiero así cerrar este espacio diciéndote que tú eres responsable en casa de los tuyos y de ti mismo. Que Dios te bendiga.